Como lo habíamos anunciado, estamos con Leonardo Abercon, periodista, corresponsal de la agencia AP en Uruguay. ¿Cómo estás, Leo? Bien, buenas tardes. Bien, gracias por invitarme. Gracias por haber venido. ¿Cómo es el trabajo en una agencia global como es AP? Bueno, mi función es informarle al mundo de lo que ocurre en Uruguay y con mucho énfasis en la precisión, en la rigurosidad, obviamente en la velocidad también, pero que en todo esté chequeado, digamos. Claro. Tienen unos códigos muy estrictos las agencias, en general las agencias de noticias, ¿no? Sí, es decir, se trabaja con el tema de que la información tiene que estar confirmada, es central, digamos, ¿no? Que no se puede errar en eso. Y por supuesto tiene que ser rápido, sin tratar de que esa confirmación llegue antes que la competencia. Y también en el aspecto profesional de uno, también en el cuidar la imagen de imparcialidad de la agencia, de que el periodista no muestre sus opiniones en los temas centrales, digamos, ¿no? En eso son muy estrictos. Sí. Vos sos corresponsal solo para Uruguay, es decir, AP tiene un corresponsal en Uruguay, no trabajas con la región. Bueno, en algún caso sí, pero soy corresponsal en Uruguay. En algún caso he colaborado con coberturas en Chile, en Argentina. Es decir, hay veces que depende la noticia que haya o la demanda que haya, se da una mano con otras cosas. Claro. Pero en principio mi puesto es en Uruguay. Había una demanda impresionante de información sobre Uruguay en el mundo, ¿no? Bueno, de hecho AP estuvo varios años sin corresponsal. Y yo creo que el hecho de que volvieran a buscar reabrir la oficina en Uruguay, que tuve la suerte de ser elegido, tuvo que ver con esa demanda y con dos temas, te diría, Mujica y la marihuana. Es decir, esos dos temas, hay una gran demanda en Estados Unidos, que bueno, AP es una agencia estadounidense, y también luego colateralmente el tema de los refugiados de Guantánamo también. Pero antes Mujica y la marihuana. ¿Y recibís pedidos de la agencia para describir sobre esos temas? Sí, habitualmente. Sí. Sobre todo, bueno, apenas asumí, había una especie de necesidad urgente ya de entrevistar a Mujica. Eso. ¿Ah, sí? Sí. Y te digo, la primera semana que no pude entrevistar a Mujica porque no era tan fácil, entrevistamos a Lucía Topolansky, digamos. Es decir, eso era algo había que hacer. Algo había que hacer. Es decir, algo había que mandar. Algo había que enviar, sí. Y luego, por suerte para mí, porque si no hubiera sobrevivido en la agencia, logramos entrevistar a Mujica, porque si no, se hubiera complicado. Era casi condición de... Era de verdad que había bueno, no descubro nada, ¿no? El interés que la figura de Mujica despertó y despierta en el mundo. Ahora, cuando vos escribís pensando en un público estadounidense, en un público global, ¿cómo funciona eso? Bueno, hay que escribir pensando en un público global, ¿no? Uno no escribe para la gente de Uruguay, ¿no? Hay que ser muy claro, saber explicar lo que pasa en el Uruguay, saber distinguir lo que es interés nuestro de lo que puede interesar afuera. Ahora, yo había trabajado antes en otra agencia de noticias, en la agencia Reuters, y ahí uno escribía para un público exterior uniforme, digamos, ¿no? Para alguien no uruguayo. Claro. En AP hay como dos públicos, un público latino y un público norteamericano. Es decir, yo escribo para el público latino y luego hay un equipo de traductores que es el que reinterpreta la nota para el público norteamericano. No solo la traducen, sino que la reescriben. La reescriben y le dan otro énfasis según ellos, porque el público norteamericano tiene unas demandas distintas que el público mexicano, o puertorriqueño, brasileño. Claro. Bueno, sabrán por qué lo hacen. Sabrán por qué lo hacen. Alguna explicación tendrá eso. Exactamente. Ahora, ¿y de Mujica qué llama la atención? Bueno, llama la atención su manera de hablar. Su manera de hablar. Sí. Su frontalidad, su cierta brutalidad a veces para decir las cosas, como cuando hace poco dijo que los de Guantánamo no trabajaban porque eran de clase media, que les había visto las manos, que no. Eso fue, por ejemplo, para los norteamericanos, que dije, esa manera de decir eso fue como muy impactante. También, bueno, llama la atención la austeridad, su discurso contra el consumo, contra el consumismo, su desprendimiento personal, el fusca, el no usar corbata, las sandalias, ese tipo de cosas
todo el personaje, digamos, ¿no? Bueno, su historia personal, ¿no? El hecho de que haya estado preso, tampoco se comprende mucho, es decir, se tiene la imagen de que fue alguien que luchó contra la dictadura, el proceso histórico del Uruguay, de que los Tupamaros fueron previos a la dictadura, eso no se comprende mucho, no se entiende mucho, es una lucha permanente de tratar de explicar cómo fue el proceso, que es difícil, ¿no? Con esos editores que uno tiene que intermediar, claro. Es decir, la idea general es que Mujica peleó contra la dictadura y lo metieron preso, digamos, y es complicado, hay que insistir mucho para que la nota salga bien traducida, porque esa idea está instalada. Claro. ¿Y cómo ves ahora que no va a estar Mujica en la presidencia, el trabajo hacia el exterior? No es que te esté anunciando que no, sí, trabajo, pero bueno. No creas que no lo he pensado, digamos, yo creo que por un lado, Uruguay ya logró un lugar. Por un lado, mi día a día va a ser más tranquilo, y de hecho estoy acá en una entrevista, digamos, es decir, eso no hay duda, digamos, porque Tabaré Vázquez es un presidente más convencional, ¿no? Más como otros presidentes que hemos tenido, y como ya fue su presidencia, sin grandes sobresaltos, golpes de efecto, no va a hacer declaraciones sorprendentes al mundo, no va a haber declaraciones todos los días. Eso por un lado, no va a desafiar el protocolo. Entonces, bueno, por un lado, más tranquilo, pero sí, es verdad, digamos, uno se pregunta, ahora, de mi parte, por lo menos, es decir, antes, durante el gobierno de Mujica, había temas casi todos los días para escribir. Ahora estoy apelando a mi capacidad de no generar temas, porque uno no lo genera, pero sino de proponer notas, ¿no? Proponer asuntos, buscar con una mirada más, más curiosa y más periodística, buscar ángulos que no están tan obvios como antes, digamos. Ahora hay que poner un poco más de ingenio. ¿Suárez te dio trabajo también? Sí, Suárez la verdad que también, es decir, y casi, no sé si no a la par, digamos, ¿no? Sí, Suárez, el interés en Suárez es superlativo, bueno, en las fechas del Mundial fue impresionante, claro. Impresionante. Pero todo Suárez, ¿no? El día que lo operaron, el día que volvió del Mundial, es decir, Suárez es como, casi como Mujica o igual que Mujica. ¿Cómo ves el periodismo uruguayo? Bueno, el periodismo en el mundo está en un momento complicado, ¿no? Es un momento que para todos los que hacen periodismo en el mundo no es un momento fácil, digamos, no es un momento de que hay que encontrar un nuevo modelo de negocios que permita cerrar las cuentas y que nadie lo encuentra y nadie lo ha encontrado todavía. Y mientras eso no ocurra, los equipos periodísticos destinados a investigar, a buscar mejor información, más profunda, están hackeados, tienen poca gente, cada uno tiene que hacer muchas tareas. ¿Ahora eso no fue siempre así? Y bueno, en parte fue... Yo nunca viví en Uruguay así que hubiera en las redacciones que trabajé, que hubiera, claro, no sé, dinero, equipos, pero creo que ahora estamos recursos ilimitados nunca, ¿no? Pero estamos un poco más, creo que estamos un poco más hackeados, o también uno ve que están hackeados los que fueron modelo en alguna época, es decir, medios que uno veía como, bueno, estos tienen recursos ilimitados o muy amplios, las agencias de noticias, por ejemplo, claro. Hoy no los tienen así, digamos, claramente no los tienen, digamos, están mucho más acotados. ¿Y eso afecta al producto? Eso afecta al producto. Ahora, no hay que tomarlo como excusa para, decir, esa es la cómoda para los periodistas, decir, bueno, nos faltan recursos, estamos trabajando con poco equipo. Bueno, eso es verdad, por un lado, pero también es muchas veces la excusa para justificar la propia pereza o el bajo rendimiento o la falta de interés en investigar. ¿Nunca pagaron bien, nunca cobraron bien los periodistas? ¿O no, mucho no, digamos. Bueno, salvo gente que llega al estrellato por algún motivo, pero siempre fueron la excepción, digamos, ¿no? Claro. Digo, yo he vivido siempre el periodismo, no me quejo, pero no es la profesión para quien quiera hacerse rico, digamos. Claro. ¿Y éticamente cómo lo ves en Uruguay? Bueno, me parece como que faltan muchas discusiones, como que no se discute, como siempre también, ¿no? Muchas cosas que no se discute, mucha cosa que se da por sentada. Por ejemplo, hablando de las elecciones, fue bastante como asombroso ver la cantidad de periodistas que tomaron partido explícito por
no por una ideología, sino por un candidato, un partido, digamos, ¿no? Eso me asombró mucho, por ejemplo, nunca lo había visto tan así, digamos, ¿no? Creo que no nos hizo bien a los periodistas, digamos, ¿no? ¿Y por qué crees que se da ese fenómeno? No sé, creo que ya ni siquiera se piensa, digamos, cuál es nuestra obligación o cuáles son nuestras deberes como periodistas o qué le hace bien a la profesión o a nuestro trabajo, digamos. Creo que se piensa más en el supuesto, también es muy iluso, ¿no? Porque esos periodistas se ve que creen que van a rimar votos, ¿no? Yo creo que si yo digo que voto, no rimo un voto a nadie, digamos, ¿no? Es decir, somos periodistas, no somos líderes, sí. Pero bueno, se ve que hubo mucha gente que creyó que iba a rimar votos y salió a rimar votos. Pero lo pongo como un ejemplo, digamos, ¿no? de falta de... Está bien, pero es un ejemplo que va a una de las raíces del periodismo, que es la relación con el poder, la relación con el gobierno, la relación con el poder. Exacto. ¿Vos crees que eso está quebrado, o por lo menos no está...? Y bueno, creo que las personas que... Si yo creo que hay como... Es decir, obviamente, objetivo no hay nadie, todos tenemos una subjetividad o en el fondo pensamos algo, digamos, ¿no? Pero eso es una cosa. Ahora, de ahí a apoyar a un candidato hay otra, digamos, ¿no? Y una vez que vos te parás en la vereda de que voy a militar, voy a ser militante, bueno, yo no creo en el periodismo militante tal como está de moda en algunos países de América, nunca fue mi modelo y no creo en ese modelo, digamos. No creo. Claro. Nosotros nos debemos al público y informarle al público. El que quiere militar, que haga política, digamos, no que haga periodismo. Vos fuiste director de periodismo de la ORT. ¿Qué rol te parece que están cumpliendo las carreras de comunicación en el periodismo? Porque uno ve hoy redacciones más jóvenes, no hay tanto veterano en las redacciones. Quizás hay cosas buenas porque hay periodistas que vienen con una formación, pero puede haber algunos déficits también ahí. ¿Cómo lo ves vos? Yo estoy alejado de las redacciones, de las grandes redacciones, hace muchos años, porque desde que me fui del país... En el año 2006, ya hace casi 10 años, es una bestialidad. ¿No trabajaste en redacción? Trabajé un poco en El Espectador, pero también no todo el día, un tiempo, y es una redacción chica, digamos, o por lo menos cuando yo trabajaba. Si no volvía, y sí he colaborado con medios, pero por ejemplo a peso y solo yo en Uruguay, claro. Digamos, ¿no? Entonces me cuesta. Lo que yo veo son los productos, digamos, son productos hechos por gente mucho más joven. Creo que las universidades les dan Yo trabajé muchos años en una universidad, entonces si dijera que creo que no se hace un trabajo ahí sería cínico, porque durante años estuve ahí. Es decir, yo creo que se hace un trabajo y que se les dan muchas herramientas a los jóvenes para manejarse en un periodismo muy cambiante. Ahora, creo que la profesión tiene una cantidad de otras cosas que es imposible que te las dé la universidad, digamos, que tienen que ver con la curiosidad de cada uno, con las ganas como una cantidad de materias que dependen de vos. Es decir, tu curiosidad, tus ganas de investigar, tus ganas de complicarte la vida metiéndote en asuntos que de repente molestan a tu editor o molestan al que está en el gobierno o molestan al sentido común establecido. Y bueno, todas esas cosas dependen de los periodistas. Y bueno, veo que hay gente que se queda solo con el aspecto técnico que te da la universidad y otra gente que le mete todas estas ganas extras, digamos. Veo las dos cosas, digamos. Claro. ¿Cómo fue aquella investigación sobre patria, tradición y propiedad? Esa fue mi primer trabajo. Sí. Hablando de meterse en lío, digo. Veo la mano de Jaime Clara en algún lugar. Fue un primer trabajo que hice con Jaime Clara, compañero tuyo acá en El Observador TV, en el cual era la dictadura, todavía era el fin de la dictadura. Nos metimos a investigar este grupo, que era un grupo muy ultraderechista, claro, que en aquel momento estaba como un poco en auge y hacía unos ejercicios en el jardín de la casa que tenían en el Parque Rodó, es decir, eran ejercicios muy, muy militaristas, y terminaron corriéndonos a los gritos ahí. Intentaron pasar desapercibidos, pero no fueron descubiertos. Exacto. ¿Y eso falta hoy, te parece? Esa curiosidad, esa cosa, esa rebeldía innata que tiene que tener el periodista. Yo veo mucha competencia en la velocidad. Es
decir, veo mucha competencia en ser primero, digamos, Sí. pero no veo tanta competencia en la profundidad, en lograr información más profunda. También veo mucha competencia por lograr clics, digamos, ¿no? Publicar información que genere clics. Entonces vos vas a los portales y hay mucho que tal modelo posó en toples o que se descubrió no sé qué efecto de la masturbación, sexo, famosos, Sí, sí. Eso clics, pero información buena, dura, profunda veo poca, digamos. Claro. Y eso también no va en contra de los propios periodistas, que ahora con las redes sociales estamos expuestos a opinar todo el tiempo, porque vos en Twitter escribís un mensaje y capaz que no hiciste la reflexión previa, sino que opinaste. Y antes tener una columna de opinión en un diario era una culminación de una carrera. Exacto. Nadie con 25 años salía opinando en Twitter y a nadie le importaba además si pretendía hacerlo, ¿no? Aparte, en realidad, nosotros teníamos que pensar hoy, ¿no? Que todo el mundo tiene una cuenta de Twitter o puede publicar en Facebook o puede tener un blog, ¿no? Y de hecho son millones los que los tienen, estos recursos, y los usan. ¿Qué nos diferencia a nosotros? ¿Por qué nosotros? Claro. ¿Por qué alguien debería prestarnos atención a nosotros si lo mismo puede decir en Twitter otro, ¿no? Y de hecho hay muchos tuiteros que tienen muchos seguidores que no son periodistas, que son simplemente tuiteros ingeniosos o opinadores sarcásticos o no, ingeniosos. Y lo que nosotros sabemos hacer es buscar, o deberíamos saber, es buscar información que sea precisa, que sea confiable, que esté confirmada, a diferencia de los demás. Deberíamos tener método, que se supone que lo tenemos, para buscar información, para chequearla, para ser precisos y para lograr profundidad en la información, es decir, para lograr información que no esté en la superficie, que sea más compleja de conseguir. Claro. Ahora, eso para mí es lo que puede hacer un periodista hoy en este mundo. Lo otro lo puede hacer cualquiera, pero veo demasiados periodistas compitiendo en todo lo otro que puede hacer cualquiera y no en este punto que sería el punto fuerte nuestro. Lo que pasa es que estás poniendo el énfasis en uno de los grandes problemas del momento, ¿no? Del negocio del periodismo. ¿A qué nos tenemos que dedicar los periodistas? Exacto. ¿no? O sea, a dar primicias que en realidad lo puede dar una vecina por Twitter, o a investigar, o a dar profundidad, o a dar marco a una noticia. Bueno, yo pienso toda esta segunda parte, digamos. Será que también siempre fue lo que me gustó, lo que hice, en fin, pero la lucha por la inmediatez, es decir, la inmediatez existe desde que existe la radio, aparte, tampoco es algo claro. que se inventó ahora, digamos. Entonces yo creo que el periodismo está compitiendo en planos que no le dan ventaja, es decir, y está descuidando los planos que podrían dársela. ¿Qué lees? Bueno, yo sigo con leo toda la prensa, obviamente, los diarios de papel, me cuesta mucho leer en internet. ¿Los lees en papel? Los diarios uruguayos en papel. En los internacionales, obviamente en internet, leo, no sé, 3 o 4 internacionales. Leo muchos libros de no ficción por los temas que siempre estoy investigando para mis libros, es decir, eso me obliga a estar leyendo muchas... Claro. Estoy preparando un libro, entonces estoy leyendo libros que escribió otra gente sobre esos temas, testimonios, en fin, esas cosas. Y cuando tengo tiempo leo novelas, que es lo que me gusta, aparte de la no ficción, ¿no? Claro, casi que para descansar. Casi que para descansar. Sí, no, sin duda descanso cuando leo novelas, sí. ¿El periodismo de periodistas? Yo creo que, a mí me han criticado mucho porque dicen que hago periodismo de periodistas, que es decir, no me guardo lo que opinar o analizar productos periodísticos o algo. No veo por qué debería, digamos, es decir, digamos, nosotros opinamos sobre los políticos, opinamos sobre los futbolistas, opinamos sobre, o informamos, ¿no? sobre todos, sobre todo el universo que nos rodea. Sí. En cambio, sobre los periodistas no se puede, no lo entiendo. Yo creo que la frase periodismo de periodistas, con ese tono despectivo que tiene, se inventó para referirse a un fenómeno que a mí también no me gusta, que es como si nosotros dos ahora en este espacio nos pusiéramos a hablar de nuestras amistades, nuestros de Peñarol y de Nacional, de chistes internos. Claro. Eso es periodismo de periodistas y eso sí es despreciable, porque a nosotros nuestra vida privada, nuestros gustos... no teniendo en cuenta el público. Exacto, digamos. No le importan a nadie y no deberían importarle. Ahora, analizar cómo está hecho un producto periodístico, si cumple los estándares, si es ético, si... Yo no veo por qué no, al revés, creo que es una obligación nuestra. Y siempre que he tenido que hacerlo, lo he hecho, digamos.
Y me han criticado, pero sigo pensando lo mismo. Claro, lo que pasa es que eso se ha tomado un poco lo de periodismo para periodistas, o de periodistas, como una especie de código, como el código del vestuario en el fútbol, como un código que habría que respetar, hipotéticamente, de no hablar de un colega. Estar todos salvaguardados de que nadie diga nada malo de nosotros, digamos. No lo veo así, digamos, no lo veo. Digo, obviamente, no me gusta opinar, digamos, no voy a agarrar la edición del Observador de hoy y decir, no me gusta cómo hicieron este tema, son cuestiones de gusto, digamos. Pero si veo una cuestión, por ejemplo, lo que decía hoy, no comprendo cómo periodistas deciden embanderarse con un candidato. Me parece que se falta a nuestros deberes frente a la relación frente al poder, de informar al público con independencia. ¿Por qué no lo voy a decir? Claro. Estamos viendo ahí una cantidad de fotos, algunas son portadas de libros tuyos. Recién veíamos una que era una que tuiteaste hace poco en el Salón de los Pasos Perdidos, del Palacio Legislativo, en el 85. En el 85. El día de inauguración de las sesiones, me imagino que era. El día que asumió... Que asumió Sanguinetti. Sí, exacto. ¿En qué gobierno se trabajó mejor para vos como periodista? Esa es una larga discusión, ¿no? Es decir, entre los colegas, así, es decir, de cuando yo trabajaba en las redacciones, estaba como el consenso que en el gobierno de Jorge Valle, por ejemplo, se había trabajado muy bien. Ahí está la foto que comentábamos recién. En el gobierno de Jorge Valle. Ahí va. Él tenía una cosa media como de libertario que dejaba hacer, ¿no? Exacto. Y que en cambio los gobiernos de Sanguinetti había llamadas y todo. Yo no niego eso, pero creo que tiene mucho que ver también con la historia personal de cada uno. Yo, por ejemplo, en el gobierno de Valle, yo dirigía el suplemento ¿Qué pasa en el país? Que era un lugar que como muy visible, digamos. Sí. Y tuvimos problemas con el gobierno aquel en un par de episodios, digamos. En cambio, yo en el gobierno de Sanguinetti era un periodista más de la redacción y no tuve problemas yo porque era un cronista, digamos, estaba muy abajo en la escalera como para que alguien me llamara, digamos. Entonces, la verdad que es una pregunta que creo que tiene influye mucho dónde estaba cada uno en ese momento, digamos. Yo tuve más problemas en ese momento, pero quizás era por el lugar que yo ocupaba, y en otro lugar no tuve tanto problema porque estaba en un lugar muy abajo y no... ¿Quién me iba a reprochar algo, digamos? Claro. Es decir, pero no reconoces un periodo como especialmente conflictivo con el Yo creo que en Uruguay, creo que todos los presidentes han tenido digamos, si bien en los gobiernos de Sanguinetti no me llamaron a mí, me consta que había colegas conozco que me han contado, digamos, sé que había llamadas para comentar las notas, en fin, ese tipo de cosas. En el de Valle yo tuve problemas. Vázquez se mandó la famosa frase de cuáles medios eran opositores y cuáles medios no eran opositores. En el de la calle también me consta que hubo llamadas, trabajaba en el semanario Búsqueda y me acuerdo de un episodio. Es decir, siempre, creo que no hay creo que los políticos hacen su juego, digamos. Claro. Ellos ven hasta dónde pueden ir. Exacto, también. Ven hasta dónde pueden ir. El problema es nosotros, la autocensura, cuando aceptamos las presiones, cuando un director de un diario decide echar a un periodista porque se lo piden de una oficina de prensa. Digo, creo que no hay que echarle la culpa a los políticos de eso. Ellos hacen el juego de ellos hasta donde pueden, que siempre va a ser tratar de salir lo mejor parados, dentro de lo legítimo, ¿no? Creo que en algunos lugares de América del Sur hoy se ven cosas que traspasan largamente eso, las cosas que hemos vivido acá, digamos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, acá tengo que cuidarme justamente porque la agencia me pide que cuide la imparcialidad de la agencia, digamos, pero bueno, hay gobernantes que han señalado al periodismo como el mal de la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿no? O sea, creo que eso los pinta de cuerpo entero. ¿Por qué decidiste ponerte a escribir en largo y publicar en formato libro? ¿Cómo es ese proceso? Yo había hecho un par de libros los primeros, mientras estaba dirigiendo el suplemento ¿Qué pasa en el país? Pero creo que si hubiera seguido ahí, hubiera escrito, no sé, quizás un libro más, no sé, porque no tenía mucho tiempo, era un trabajo muy absorbente. No lo veía tampoco como una necesidad porque ese periodismo de investigación que a mí me gustaba, encontraba dónde volcarlo. Ahora, una vez que me fui de ahí,
y quedé afuera de las grandes redacciones uruguayas, empecé a escribir para revistas extranjeras, pero por un lado empecé a tener más tiempo libre, digamos, o trabajar menos horas por día, no era algo tan absorbente como cuando dirigía el suplemento, y por otro lado no encontraba tampoco tan fácilmente dónde canalizar las investigaciones. Entonces creo que ahí se juntó que empecé a ver que el libro era una salida para investigar y publicar, y empezó a ser más una necesidad que una cosa que uno hacía, bueno, de repente hacer un libro, pero en este caso empezó a ser casi una necesidad. Y desde que empecé a publicar el primero, no paré, digamos, y han sido muchos. Claro. ¿Y ahora en qué estás? Yo ahora estoy preparando un libro, bueno, aparte de mi trabajo en AP, ¿no? Sí. Que me deja un tiempo mayor que el que tenía en el país, pero no tanto, digamos, así que no voy muy rápido, voy medio lento. Volviendo al tema de la historia reciente, digamos, un libro que de alguna manera tiene que ver con historias tupamaras, con milicos y tupas, y bueno, está centrada en una figura importante de los años de violencia política y de dictadura del Uruguay. Estoy volviendo a ese tema. No puedo contar mucho más, ya te veo. No puedo. Estamos viviendo la palabra. Un personaje de la vida política de esa época. De la vida pública, un personaje. ¿Cuál libro te dio más satisfacción? Es difícil, no sé, hay muchos que los quiero mucho, digamos. Los de satisfacción personal ya me imagino cuáles son. Por Peñarol. pero económica o de difusión, bueno, o de impacto. No se hace plata escribiendo libros, ¿no? Lamentablemente no se puede vivir porque si no ya hubiera dejado el todo, digamos, y apuntaría a eso, que es muy gratificante sacar un libro, porque es primero lo que yo siento es que hay un reconocimiento social al libro, digamos, ¿no? Todavía sigue siendo un objeto que tiene mucho. Existe, sí, sin duda. Después, por otro lado, a mí lo que más me gusta es investigar. Entonces, cuando la investigación para un libro y después plasmarlo en un libro que tenga, no sé, su coherencia interna, que se pueda hablar como un relato, que es lo que me gusta a mí, cuando lo terminás y quedó, te sentís muy, muy contento. Es una cosa que, no sé, te da mucha satisfacción. Entonces, si uno pudiera vivir de eso, yo no lo dudaría y me dedicaría 100% a investigar y a publicar libros. Lamentablemente no solo no se puede vivir de eso, sino que ni siquiera está cerca, digamos. Sí. No es una cuestión que uno dijera, bueno, vivo un poco más austeramente. No da, ni cerca de eso, digamos. Entonces, bueno, el que más vendió, si la pregunta es esa, es decir, entonces que también creo que tuvo mucha repercusión y que mucha gente lo ha apreciado mucho y hasta hoy recibo como cartas y cosas, es Milicos y Tupas. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo quiero mucho otros libros, por ejemplo, quiero mucho el libro que se llama Crónica de Sangre, Sudor y Lágrimas, que como no es ni de Tupas ni de Milicos, ha vendido, no sé, 10 veces menos, pero para mí es tan valioso como... Es un libro de crónicas. De crónicas y reportajes, sí. Claro. Pero de otros temas. Es decir, el tema que la gente va a la librería y compra, la historia reciente es la historia reciente, sin duda. Por lo menos en mi experiencia, sin duda. Quizás son todavía tantos años de silencio, tantos años de cosas no contadas, generaron una sed de saber en la gente. Yo voy al taller mecánico y me preguntan por pequeños detalles de Milicos y Tupas, historias tupamaras, y esto cómo fue, y por qué no seguís por este lado. Es decir, hay mucha gente y yo entiendo, digamos, y a mí también me provoca curiosidad. Solo que me provoca curiosidad muchas otras cosas también. Claro. Pero en cuanto a libros, son pocas las que pueden competir con eso. Claro, es una historia que no está cerrada y además con los protagonistas vivos y funcionando, digamos, como Mujica presidente. Exacto. Es una cosa bastante impresionante si lo vemos, si nos abstraemos de la diaria, ¿no? ¿Y para niños también hiciste alguna experiencia? He escrito 3 libros para niños. ¿Qué fue la paternidad que te emblandeció así? No, porque el primero fue mucho antes. Bueno, no, mi hija era chica, pero no, ya tenía una hija. No, fue una... Ahí salió, en un momento me tocó hacer un libro sobre una guía ecoturística de Rocha que la han mostrado ahí. La vimos recién. Para Provides.
Y yo iba, para escribir eso, me habían contratado y tenía que recorrer esa zona del Uruguay, describir los paisajes y todo. Y me acompañaba Prigioni, el zoólogo, Carlos Prigioni. Él me daba los datos sobre la fauna del lugar. Claro. Y los cuentos que te hace Prigioni sobre los animales uruguayos son tan fabulosos, sabe tanto y tiene historias tan increíbles. Y me hablaba de un pez que tiene la boca tan grande que se puede tragar un niño, de peces que vuelan. Una vez en una comisaría en Isidoro Noblía, en la frontera con Cerro Largo, él quería averiguar si había pumas o yaguaretés ahí, entonces bajó y le preguntaba a los policías, díganme ustedes de noche qué ruidos oyen. Entonces los policías hacían unos ruidos de felinos y Prigioni hacía otros. Entonces yo aluciné haciendo ese trabajo y salí con la idea de que había que hacer algo con todo lo que sabía Prigioni para niños, llevarlo a preguntas para niños. Y bueno, ahí nació el primero. Y después yo mismo busqué información y hice una segunda parte. Así que no, fue el mérito de despertar mi imaginación para ese lado fue de Prigioni. Bueno, ¿y ahora estás solo en ese libro? ¿En el de Pasado Reciente o tenés alguna otra cosa? Aparte de la agencia. No, estoy en eso, investigando sobre este personaje de la dictadura. Sí. Empecé a conseguir mucha información de otros casos de la dictadura y uno de esos casos voy a publicar una investigación en el semanario Brecha dentro de un par de viernes, que es como un coletazo de esta investigación que estoy haciendo. Es decir, como un caso que no cuadraba en el libro porque no tenía exactamente que ver con este personaje. Que descubriste en la investigación. Pero creo que valía la pena que se conociera. Y bueno, ahí van a tener un poco la pista de por dónde vengo. Cuando salga eso creo que va a dar una pista de qué ando, en qué viene. Leo, gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Muchas gracias.